Jennifer Arias. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos mis compañeros. Le quiero comentar que voy a hacer mi intervención en dos sentidos que además están contenidos en mi debate y en la solicitud anexa que fue aprobada por esta plenaria para este debate. El primer tema es acoso laboral en la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, presidente y compañeros. La USAID, a través del Programa de Justicia para una Paz Sostenible, presentó en abril un informe que se titulaba Las capas del techo de cristal, equidad de género en la Corte Constitucional. En esta reveló unas cosas muy graves que están ocurriendo tanto en la Corte Constitucional como en el Consejo Superior de la Judicatura. Voy a hablar primero de la Corte en cuanto al tema de acoso sexual. 5 funcionarios de la Corte dicen sentirse presionadas para aceptar citas y encuentros por fuera de las relaciones laborales, en la mayoría de los casos por hombres que tienen un cargo más alto. 10 personas, 8 mujeres y 2 hombres han sido víctimas de tocamiento, caricias o roces que les hacen sentir incómodos, muchas veces por parte de sus superiores. 9 mujeres y 3 hombres recibieron propuestas directas para tener relaciones sexuales en marco de relaciones laborales. Estos, por supuesto, han sido recibidos por parte de sus compañeros, la mayor parte de los casos, sus jefes. Y aunque en la área de servicios generales no son comunes estas denuncias de acoso sexual laboral, una mujer que trabaja en la presidencia reportó que intentó un compañero tener relaciones con ella sin su consentimiento. Adicionalmente a eso, las judicantes, que me parece además grave y bajo, las judicantes dicen sentirse y la necesidad de reportar, pero no han podido, puesto que son muy vulnerables, ya que no tienen a quién recurrir. Las personas que fueron entrevistadas manifestaron que dentro de la Corte se usa el verbo judicantear, que hace referencia a los funcionarios buscan tener una relación sexual o romántica con las judicantes, obviamente esto porque tienen una posición superior. Estos casos son invisibilizados, en especial pues los agresores en su mayoría son altos cargos dentro de la Corte. Es un acoso recurrente. Hay un caso, y esto es algo que no está diciendo Jennifer Arias ni el Centro Democrático USAID en su informe, y dice así: hay una persona del área que acosa a una de mis compañeras. Yo le he dicho a la víctima que no se deje, que reporte lo que pasa, pero a pesar de que hay un comité de convivencia laboral, la gente no confía en ese espacio. Dicen, en la Corte no pasa nada. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto, señor presidente y compañeros? Los actos de acoso laboral y en particular el acoso sexual tienen unas consecuencias enormes. ¿En qué? En el rendimiento de las tareas, en las relaciones laborales y, por supuesto, muy nocivo en la salud emocional de las mujeres, quienes sobre todo reportan haber sufrido algún tipo de acoso al interior de la Corte Constitucional. Se sienten mal y sienten emocionalmente y mentalmente una carga enorme. Pero ¿qué pasa a estas personas, a estas mujeres esencialmente? Primero piensan en, ¿qué hago? Cambiar su forma de vestir, el 18%. Se declaran enfermas, el 18%. Dejan de ir al trabajo, el 3%. ¿Y por qué no? Porque no es tan alta, porque les da miedo perder su empleo. Piensan en denunciar, el 37%. Han ocasionado problemas personales, el 14%. ¿Pero por qué no denuncian? Sí piensan en hacerlo, pero ¿por qué no denuncian estos actos? Y las razones son muy sencillas. Porque primero consideraban que de pronto era algo normal. Y ojo, esto es muy grave. Normalizar el acoso sexual sin importar dónde sea, en la rama judicial, ejecutiva, en lo privado, en el rama legislativo, es muy grave. Esto no puede volverse un paisaje, no puede ser algo normal y común. Dice lo siguiente: el 31% no denuncia por miedo a estigma, en especial las mujeres. No fue el hombre, eso fue que ella se fue regalada. Eso piensan muchas mujeres. Es que de pronto esa falda estaba muy cortica y estaba provocadora. Eso piensan las mujeres y por esa razón no denuncian. El 33% de las mujeres no denuncia porque les da miedo perder el trabajo. El 11.1% no lo hace porque no confía en las autoridades. Y esta falta de confianza en las autoridades se refleja en un hecho contundente, y es que el 27% de las víctimas no denuncian porque creen que no pasa nada. Cuando uno piensa en esto y piensa que es la Corte Constitucional o el Consejo Superior de la Judicatura quien representa además la rama judicial de nuestro país,
termina diciendo uno, qué grave esta situación, qué grave que una mujer no pueda denunciar, o un hombre, porque también hay acoso a los hombres, no pueda denunciar por miedo a perder su trabajo. Pero también hay acoso laboral. ¿Qué significa el acoso laboral? Tareas que no corresponden con sus funciones y manifiestan que estas cosas pasan especialmente en la Secretaría General y en el área de la presidencia. Y repito, no es algo que esté diciendo Jennifer Arias o el Centro Democrático. La USAID en su informe reveló esta situación. ¿Cuáles son las situaciones que se presentan en el Consejo Superior de la Judicatura Laboral y Sexual? Acoso sexual constante, presiones para tener encuentros sexuales, ambiente es un infierno, dicen, abuso por la condición de judicantes, también en el Consejo Superior de la Judicatura, trato a funcionarios como sirvientes y si hablan pierden el trabajo. Es muy grave esta situación al interior de la justicia y acá ustedes pueden ver casos y voy a utilizar nombres propios que salen, repito, del informe USAID. Uno de los magistrados que quedó descubierto fue Pedro Alonso Sanabria. Una exfuncionaria contó que fue declarada insubsistente y retirada del cargo porque no accedió a tener relaciones sexuales con él. También se han dado casos de hombres que son acosados laboralmente. En un despacho en particular, cuya titular es una mujer, también se acostumbra no solo a descalificar profesionalmente a sus funcionarios, sino a atentar contra la dignidad de los mismos. No me voy a detener en cada uno de estos casos, ustedes los pueden ver, pero por la premura del tiempo voy a avanzar. En todos estos casos, les voy a leer, por ejemplo, Julia Emma Garzón se guarda la espalda con Pedro Sanabria, porque son del mismo corte, magistrados que llevan 12 años, ellos son los que mandan y se cuidan la espalda para mantenerse en el poder. Ellos ya cumplieron su periodo constitucional, pero siguen en sus cargos, aunque un fallo de la Corte acaba de decidir su salida. Esto, y lo repito, lo traemos a colación porque en este debate que citó el Centro Democrático, lo citó no como estaban diciendo algunas personas por un tema en particular y por eso estamos hablando de la generalidad, de lo que está ocurriendo, no con datos de Jennifer Arias o del Centro Democrático, sino con datos específicos de cortes, con nombres propios y denuncias que hoy deben estar siendo investigadas. Temas muy graves. Un funcionario asegura que Camilo Montoya es textualmente descarado e hipócrita. Dice que es cristiano, pero a ella y a 3 personas más les dijo que les pagaba por compañía. Los comportamientos del magistrado Pedro Alonso Sanabria. Estos comportamientos han sido denunciados muchas veces y sin embargo no ha pasado nada. El tema del acoso laboral es muy grave. El horario establecido está con hora de almuerzo, pero simple y llanamente no se cumple. Hay un acoso y una persecución constante a los funcionarios. Y aquí quiero hacer un paréntesis, no son todos los funcionarios y tampoco son todos los magistrados, no vamos a generalizar, pero sí hay unos casos concretos que están engavetados, hay denuncias concretas que están engavetadas y eso no puede seguir pasando, presidente y compañeros. Hay graves denuncias de acoso sexual y acoso laboral, ellos también tienen derecho, ellos son funcionarios de la rama y deben ser atendidas sus justicias. Y entonces uno se pregunta, ¿qué será que son intocables aquellos que se supone que resguardan la ley? ¿Por qué pueden abusar de su poder con las judicantes? ¿Por qué abusan del poder con sus subalternos? ¿Y por qué, sobre todo, esto no está siendo contestado a las denunciantes, a los denunciantes y a la opinión pública? Es muy grave la situación, presidente y compañeros, y esta es la primera parte de mi debate, que está, como se los dije al principio, concebido dentro de la citación que nosotros hicimos. La segunda parte de mi debate se refiere a las fallas de la JEP. Y voy a referirme a la JEP, no en particular a un otro tema o grupo. Voy a hablar de la JEP porque yo presenté una proposición en donde incluí unas preguntas a la JEP y por esa razón en este momento voy a hablar de la JEP porque sí está contenido en el debate, puesto que yo en mis preguntas las hice específicamente para la JEP. Lamentablemente nuestros invitados, porque no son citados sino invitados, no nos pudieron acompañar y esperamos que igual nos puedan dar una respuesta, así sea a través de comunicados o medios de comunicación. ¿Cuáles son las fallas de la JEP? Muchas, pero quiero detenerme en 2 temas particularmente: reclutamiento y violencia sexual. Más de
10.440 niños han sufrido reclutamiento forzado perpetrado por las FARC, quienes han minimizado tanto cuantitativamente como cualitativamente esta violación al derecho internacional humanitario. El informe de la ONU sobre crímenes de infancia, y voy a hablar de la ONU para que no digan que es un tema mío del partido, ubica a Colombia en el deshonroso lugar tercero en cuanto a reclutamiento forzado. El Centro de Memoria Histórica, en un artículo que saca que se llama Una guerra sin edad, dice que se han documentado hechos enormes de reclutamiento forzado por parte de los diferentes actores del conflicto, que hoy no han tenido claridad, que hoy no han tenido una respuesta, que hoy simple y llanamente están aparentemente en el olvido. Voy a hablar específicamente del informe hecho por FECOL, Federación de Víctimas de Colombia, de los niños reclutados y fusilados por las FARC. En primer lugar, fueron reclutados entre los 9, 10 y 11 años, algunas de forma violenta amenazando a sus familias, otros con engaños, simplemente diciéndoles que podían jugar fútbol y poder tener cosas como neveras, helados y gaseosas. También hubo fusionamiento al interior de las FARC. Nosotros tenemos al interior de las FARC o de esta situación que vivieron los niños, un fusilamiento por varias razones. Porque las niñas quedaban embarazadas, porque no se cumplían las órdenes, porque habían infiltraciones al ejército y había sabotaje. Y esto es una situación que es real. ¿Y por qué lo traigo a colación? Temas de pornografía. Hay unos responsables de reclutamiento que hoy están libres, y no estoy hablando de los que están en el Congreso, estoy hablando de los que están afuera, que también firmaron, como el señor Márquez o el señor Santrich, para que mis compañeros de las FARC puedan de pronto diferenciar a quienes me estoy refiriendo. Y les voy a dejar este video. Muy buenos días, negociadores, compañeros, colegas. Yo estoy en representación de la Alianza de Televisión, RCN Radio y la FM. Bueno, el alto comisionado acaba de decir que en el tema de menores están a la espera de que las FARC definan cuándo van a soltar a los menores. Ese punto no quedó en el acuerdo. ¿Cuándo definitivamente van a soltar a los niños que se había acordado, como muy bien lo dijeron ahora? Las voy haciendo, ¿cierto? Una sí. A una mejor. Vale. Entonces, una a una. No, ya lo explicó Humberto. Ese acuerdo fue una medida de construcción de confianza en este proceso. Y eso ya se pactó. Y lo único que tiene que ocurrir es cumplirse. Eso no, lo que quedó en el acuerdo final es ya el programa para todos los menores. Había una medida de construcción de confianza que era que iban a salir los primeros menores, todo está acordado y listo, las partes tienen simplemente que proceder. Y segundo... ¿Cuándo tendrían que proceder? Pues esa pregunta, si las FARC hacen una rueda de prensa, usted se la puede hacer. Por eso, pero entonces no quedó acordado cuándo van a proceder. No, porque, como explicó Humberto de la Calle, ellos por unas razones jurídicas no han querido dar el paso. Entonces, ¿cuáles son las preguntas para la JEP? ¿Cuál es la fecha de entrega? ¿Cuáles son las respuestas para las familias de estos niños que fueron reclutados? ¿Cuáles son los resultados de las investigaciones de reclutamiento? ¿Por qué no se ha entregado por parte de las FARC los niños reclutados? Las FARC han mentido y la JEP no ha hecho nada. Hay 10.440 niños reclutados y niños entregados 362. Y le voy a hablar rápidamente de violencia sexual. Aquí están las cifras. Es desastroso, espeluznante el tema de violencia sexual al interior de las FARC y al interior de todos los grupos en general. Pero, ¿por qué me refiero a las FARC? Porque estoy hablando de la JEP y la JEP fue creada en el marco del acuerdo de paz con las FARC. Y en ese sentido, no ha habido tampoco, presidente, una respuesta. Yo tengo 2 videos, presidente, si usted me permite, duran 2 minutos, que sería para terminar y cerrar, que yo quisiera que pudieran verlos todos mis compañeros y los colombianos que nos están viendo, presidente. Estos 2 videos son muy importantes porque muestran una realidad de lo que ocurre con la JEP y sobre las respuestas que hoy tiene que darnos, no las FARC, pero sí la JEP al país. Algunos de los incluidos en la denuncia de Rosa Blanca son Iván Márquez, 9 abortos, 2 violaciones,
y 7 reclutamientos. Rodrigo Londoño Timochenko, jefe del partido FARC, 14 reclutamientos, 6 abortos y 3 violaciones. Alias Romaña, 19 abortos, 3 violaciones y 26 reclutamientos. Alias El Paisa, 21 abortos, 3 violaciones y 64 reclutamientos. Pastor Alape, 3 abortos, 2 violaciones y 14 reclutamientos. Vamos precisamente al Congreso de la República con Edwin Gutiérrez. Edwin, adelante. Felipe, muy buenas tardes. Pues como ustedes lo acaban de señalar, la Corporación Rosa Blanca ha entregado el listado de 25 excabecillas, excomandantes de la guerrilla de las FARC, sobre los cuales tienen pruebas y testimonios de casos de violencia sexual, abortos y reclutamiento forzado. Lorena Murcia, de Corporación Rosa Blanca, fue la encargada de leer este listado pormenorizado. Hay testimonios desgarradores, muy duros, que se vivieron en la Comisión de Paz del Congreso de la República. Aquí están los 25 mayores reclutadores, violadores y abortistas de las FARC. Entre ellos hay quienes violaban a niños y también a niñas y muchachos reclutados por las FARC siendo niños. Presidente, y versus esta información que estamos viendo, que no es una información de Centro Democrático, ni es una información tampoco de Jennifer Arias, es una realidad a pulso. Tenemos lo que ocurrió anoche, presidente, este video que es el más importante. En su versión, Rodrigo Londoño negó que al interior de las FARC se reclutaran menores de edad y dijo que lo que sí pasó es que muchos de los cabecillas ingresaron estando en la universidad. Londoño no solo negó el reclutamiento, sino también los abortos y las violaciones, y aseguró que por el contrario permitían el embarazo de las guerrilleras. Sin embargo, enfatizó en que como comandante no tenía capacidad de controlar lo que pasaba al interior de cada frente y agregó que solo buscaban defender a familias campesinas. Otro excomandante de las FARC que dijo no conocer casos de reclutamiento o violencia sexual contra menores de edad fue Pastor Alape, ex jefe del bloque Magdalena Medio. Así lo reveló Blue Radio. Implicaron la extracción forzosa de niñas de su hogar y su posterior sometimiento a actividades de esclavitud o servidumbre sexual. Sobre esas situaciones en particular no tengo ningún conocimiento porque no hacía parte de la política de la organización. Por lo tanto, no tengo en los registros procedimientos de ese tipo. Sin embargo, Martín Vega, conocido como Rubín Morro, aceptó que sí hubo menores de edad en las FARC, según lo dijo en este comunicado expedido luego de su versión ante la JEP. Con profunda tristeza me permito manifestar ante el pueblo colombiano que nos equivocamos y que el ingreso de menores a las filas guerrilleras fue un error político que hoy lamentamos y por el cual pedimos perdón a las víctimas. Hasta el momento la JEP ha vinculado a 37 exguerrilleros de las FARC en esto. Pero creo que ese video es evidente y todos lo conocen. Quiero concluir con 2 preguntas. ¿Qué hace la JEP frente a esta falta de verdad, de justicia y de reparación? ¿Por qué se revictimizan las víctimas, que lo único que piden es que haya verdad? Según el acuerdo de paz, si no hay verdad, la JEP debe imponer cárcel. Porque ante la mentira que ha dicho las FARC de no reclutamiento, no violaciones a niños y a niñas, todavía no ha pasado nada. ¿Quién puede hacer cumplir a la JEP? Y quiero hacer énfasis en este punto importante, presidente, terminando, porque este no es un debate contra ningún partido. Estoy preguntándole a la JEP, encargada de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, ¿por qué todavía las FARC puede decir que no reclutó cuando es una verdad que todos los colombianos conocemos? Que no violaron niñas cuando es una verdad que todos conocemos, presidente. ¿Cómo pueden decir que no las hicieron abortar cuando hay miles de testimonios que así lo hacen? Esto no es, presidente, un debate en partido político, presidente y compañeros. Lo que estoy haciendo es simplemente preguntarle a la JEP y no a las FARC cuál es la respuesta para las víctimas. ¿Por qué? Si está claro en el acuerdo que debe haber verdad.